si por ejemplo este flecha de selección es para mover y corregir y distorsionar, pero tenemos la posibilidad también de seleccionar con esta otra herramienta, que es una herramienta de lazo, le digo yo, que nos permite, en el caso de la forma libre, de mano libre, nos permite trazar como dibujando, como si fuera un dibujo alrededor de la selección o del objeto que querramos seleccionar. Entonces, básicamente lo que nos hace es generar un borde alrededor de nuestra selección, y una vez que queda seleccionado tenemos que pulsar sobre este círculo gris que se convierte en celeste y automáticamente queda seleccionado el objeto o el motivo que hayamos deseado. Podemos agregar selección. Sobre esta misma selección podríamos agregar una parte de hierbas y va a quedar seleccionado, se va a ir adicionando nuestra selección sobre la selección anterior. En el caso que nos interese, el problema con esta herramienta es que la selección que hagamos no tiene la herramienta de deshacer dentro de este submenú. Entonces lo que hagamos no lo vamos a poder ir modificando con una herramienta de deshacer. Vamos a tener que borrar y hacerlo de nuevo al efecto o a la selección que deseemos. Las opciones que tenemos son de agregar más selección o quitar selección. Si por ejemplo quiero quitar esta parte, aquí se me activan estas opciones, tanto como de sumar o como de restar. Se me activa la opción de invertir y la de duplicar también, así como la de feather, que es la de como que desvanece los bordes. Por ejemplo, si yo toco sobre esta opción y le doy una determinada cantidad, de feather, verán que la selección se agranda en este caso, porque es la cantidad es la distancia de difuminado que va a tener esta selección. Si por ejemplo a esta selección la pintara, vamos a ver que tenemos un difuminado. Ha pintado, bueno, hemos pintado sobre la foto, pero si por ejemplo pintara sobre la selección, tenemos ahí un poco las opciones nuevamente, le doy un feather, vamos a ver que se genera un desvanecimiento difuminado. Hacemos a ver aquí mezclado. No se alcanza a percibir. Y en este caso